Con el auspicio de Seguros Sura, presentamos Tu Mañana 24 Horas. Bueno, es cierto, Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Tu Mañana. Muy buenos días a todos aquellos que escribían anoche que no querían quedarse dormidos, que querían seguir escuchando los resultados de qué es lo que estaba pasando con las elecciones en Estados Unidos. Están sorprendidísimos esta mañana, algunos ya con los resultados claros de lo que es las elecciones en Estados Unidos, donde un Donald Trump gana, y no solamente gana con una gran ventaja, teniendo la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo cual supuestamente haría incluso más fácil un futuro gobierno de 4 años. Así es, vamos a estar con todos los detalles de lo que ha ocurrido durante esta madrugada con este nuevo presidente de los Estados Unidos. Hillary Clinton ha reconocido su derrota. Trump ha triunfado no solo en aquellos estados que parecían seguros para los republicanos, sino que también prácticamente en todos aquellos estados que se veían como estados indecisos, que podían inclinar la balanza por uno o por otro. La mayor parte de ellos, evidentemente, inclinó la balanza por el candidato republicano. Sí, un Donald Trump que no solamente llega entonces, como hablábamos, con esta mayoría en el Parlamento, sino que además con resultados insólitos. Por ejemplo, tiene la mayor cantidad de gobernadores en Estados Unidos desde la década de los 20. Los mercados internacionales han comenzado a reaccionar ya desde que se conoce esta noticia, son las 4:30 de la mañana, hora de Chile. Las bolsas del mundo, de Asia, de Europa, empiezan a reaccionar, empiezan a caer, y es parte de lo que se esperaba, ¿verdad?, frente a un triunfo de Donald Trump. Bueno, la verdad es que ayer, ya eso de las 11 de la noche, cuando comenzaban a anticiparse algunos resultados favorables al republicano, las bolsas asiáticas, el índice de Japón, por ejemplo, de Tokio, ya se derrumbaba en el inicio de la jornada en cerca de un 3%. El peso mexicano, los mercados acá en América todavía no abren, pero algunos mercados de futuro ya marcaban una fuerte tendencia a la baja y un derrumbe, por ejemplo, del peso mexicano, que es uno de los mercados más preocupados por el triunfo del candidato republicano. Como tú decías, Mauricio, de hecho, el derrumbe y la caída del peso mexicano es la mayor en los últimos 20 años. Esto ya comenzaba a verse anoche, cuando todavía no estaba claro, pero cuando sí. De hecho, uno de los medios internacionales que seguía lo que era esta noticia, que de hecho era portada en todos los medios, el New York Times, empezaba a mostrar como favorito. Tenían estas agujas que han sido la imagen que hemos visto durante toda la noche respecto de hacia dónde iban las tendencias, cuál era el voto popular, y lo que se veía entonces era una tendencia a que iba acrecentándose de manera muy rápida respecto de un posible triunfo de Donald Trump. Es también un Donald Trump que gana hasta ahora, hasta las informaciones que tenemos, con el voto popular, algo que es muy llamativo. Claro, voto popular y voto de los electores, más de 279 según el último registro ya confirmado. Hay una serie de otros estados que podrían sumarse al triunfo del republicano. Las imágenes que vemos anoche desde lo que se convirtió en su comando, el Hotel Hilton en el centro de Nueva York. Vamos a escuchar justamente lo que dijo Donald Trump. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. Un discurso muchísimo más moderado de lo que lo hemos visto en sus declaraciones, que generalmente tienen mucha polémica. Él habla y reconoce de inmediato a Hillary Clinton como una gran contendora, la felicita por la carrera política que tuvo. Una Hillary Clinton que hasta ahora no hemos escuchado. Ella no ha salido a hablarle al país, no ha salido a hablarle a sus seguidores en esta
enorme derrota que ha sufrido en Estados Unidos. Una derrota también para el presidente Barack Obama, que se la había jugado hasta el último minuto por la candidata de su sector. Es el presidente que tampoco ha salido, digamos, a dirigir alguna palabra. Esperamos ciertamente para hoy día aquello. Y recordar que los últimos resultados oficiales dan a Donald Trump 279 electores, requería 270, y para Hillary Clinton solo 218. Hay todavía una serie de estados cuyo resultado final todavía no aparece, y lo que mencionaba Carola, tiene el poder total Donald Trump, porque ayer se elegía también un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados. En la Cámara de Representantes, los republicanos tienen 236 asientos contra 191, una amplia mayoría, y en el caso del Senado, 51 a 47, faltando todavía dos escaños en el Senado por definir. Ese es parte del mapa electoral. Ustedes pueden ver en rojo los republicanos, en rojo Trump, y en azul los demócratas de Clinton. Todavía faltan algunos estados allí por definir, en el noreste de Estados Unidos y también en el suroeste, pero ustedes pueden ver que ya gran parte del mapa da la mayoría al candidato republicano. Escuchamos recién las declaraciones de Donald Trump, que las hizo hace aproximadamente hora y media. Vamos a escuchar al representante de Hillary Clinton, que es el único que ha hablado por el lado de los demócratas. We can wait a little longer, can't we? They're still counting votes, and every vote should count. Everybody should head home. You should get some sleep. We'll have more to say tomorrow. We are so proud of you. And we are so proud of her. She's done an amazing job, and she is not done yet. John Podesta entonces hablaba de lo orgullosos que estaban de lo que había sido la votación, que ya se podían ir a descansar y que estaban tan orgullosos, era cuando la gente lo vitoreaba con mayor ímpetu, ¿verdad? Tan orgullosos de lo que había logrado Hillary Clinton, de lo que había sido su campaña. Bueno, en la misma línea de lo que ya temprano el equipo de campaña de Hillary Clinton anunciaba a través de redes sociales. A eso de las 11 de la noche, el equipo de Hillary Clinton en su cuenta en Twitter, que fue uno de los medios preferidos para comunicarse con sus electores, publicaba que este equipo está muy contento de todo lo que ha ocurrido, muy orgulloso, pase lo que pase esta noche, gracias por todo, en lo que fue una primera señal de lo que se veía venir para el resto de la jornada. Ustedes pueden ver las caras largas de desconcierto, en definitiva, en el centro Javits, ahí en Nueva York, donde se reunieron los partidarios de la ex secretaria de Estado, contrastando con la alegría de los partidarios de Donald Trump. Revisamos también algunas portadas, tanto de la prensa estadounidense como de la prensa internacional, que verdaderamente está en shock. Recordábamos que de la mayor parte de los medios norteamericanos, incluidas radios, televisión, ciertamente medios escritos, diarios, revistas, más del 90%, 99% se había inclinado justamente por Hillary Clinton, medios que durante 100 años no habían manifestado un punto a favor de uno u otro candidato, se la habían jugado por la demócrata. Vamos a estar revisando todo aquello a la vuelta de esta pausa. Así es, vamos a un breve corte, volvemos de inmediato, no se vaya. Porcentuales nada más. El último registro que lleva New York Times, por ejemplo, le otorga el 47,8% de los votos contra el 47,4% de Hillary Clinton. Mira, fíjate que cuando vemos las imágenes de lo que fue entonces su discurso, de hecho parte pidiendo disculpas, y lo que hace es que pide disculpas por la demora, por lo que ha demorado finalmente en conocerse los resultados. Recordemos, poco más de las 2 de la mañana en Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, pasadas las 4:30 de la mañana aquí en nuestro país. Y entonces, por ejemplo, en Europa, que ya es mediodía, vemos entonces principales portadas también. Le Monde, por ejemplo, el diario francés, dice: la elección americana en directo, Donald Trump vence y da un discurso para todos los americanos, parte de las palabras que pronuncia el nuevo presidente de Estados Unidos, en las cuales, como les decíamos, comienza pidiendo perdón por la demora y continúa después de eso entonces reconociendo el esfuerzo que había realizado la secretaria de Estado. Se refiere de inmediato a ella como secretaria
del Senado respecto de Hillary Clinton es a quien se refiere en el discurso. Pero como secretaria de Estado. Ahora, en Europa la reacción ha sido también de sorpresa, a excepción de grupos de ultraderecha que han saludado, han felicitado el triunfo de Donald Trump. Allí tenemos, por ejemplo, parte de los mensajes que también a través de redes sociales entregan algunas figuras, como el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien entrega su enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguirán trabajando, dice, para reforzar la relación que nos une a Estados Unidos, socio indispensable. Marine Le Pen, de la ultraderecha francesa, felicita al nuevo presidente de los Estados Unidos y al pueblo americano. Es parte de lo que dice esta dirigente, también muy controvertida en Francia. Recordemos también parte de lo que es este empresario. Es un hombre que nunca ha ocupado un cargo de gobierno ni un cargo público. Nunca fue parte del ejército estadounidense. Un hombre que viene de una familia alemana muy competitivo desde sus inicios. De hecho, a los 13 años fue enviado a una escuela militar. Es la única cercanía que tiene con las Fuerzas Armadas en esta parte de su educación. Entonces, es donde se corrige tal vez lo que era su personalidad, se enriela su personalidad, y es entonces donde empieza a ver los beneficios de recibir premios por éxitos conseguidos. Dice que lo formó, y vemos entonces también cómo el presidente ruso felicita a Trump por su triunfo. Una relación que ha sido también bien polémica, la relación que supuestamente Trump tendría con Putin, una cercanía la cual Trump ha negado en varios discursos públicos. Sí, pero los hechos demuestran que Putin está entre quienes más se alegran por el triunfo del candidato republicano. Ciertamente había una relación más cercana del gobierno ruso con la candidatura republicana que con la candidatura de Hillary Clinton. Vamos a ver cómo avanza todo ello cuando, como ya les decíamos, los mercados han reaccionado mayoritariamente a la baja. Ya revisábamos ayer por la noche, cuando se anticipaba la victoria de Donald Trump, cómo los mercados en Asia comenzaban a tener importantes caídas. Estamos de hecho viendo imágenes del índice Nikkei en Japón, la bolsa de comercio de Tokio, que se ha derrumbado ya en el inicio de la jornada con caídas superiores al 2%, y esto ha continuado con otras bolsas en Shanghái, en China. Lo mismo ha ocurrido en varios mercados europeos, y estamos atentos a lo que vaya a ocurrir con el Dow Jones en Estados Unidos, que en las primeras operaciones de futuro también marcaba una caída cercana a los 500 puntos. En definitiva, el Nikkei en Japón ha caído un 5,36%. Es parte de los resultados que se anotan a esta hora, con un derrumbe también importantísimo del peso mexicano, una de las monedas más afectadas por el triunfo de Donald Trump. Un 10% es lo que cae el peso mexicano respecto de su valor de referencia. Tenemos que hacer una pausa, volvemos de inmediato a analizar. Queremos saber cuáles son las consecuencias, no solamente para el resto del mundo, sino que también para nuestro país, para nuestra economía. Vamos a estar con el analista Anthony Pesola para que nos ayude entonces a conocer qué es lo que va a deparar el futuro después de estas elecciones en Estados Unidos. Presidente de los Estados Unidos, los últimos resultados le dan 279 votos electorales, pero la cifra podría superar los 300 si se confirman resultados en varios estados que aún están contando votos, y obtiene una ligera mayoría en votos populares en una votación que también ha sido multitudinaria. Sí, son 3 los estados que falta por definir entonces, pero queremos, como les habíamos dicho antes de la pausa, ir analizando en profundidad los resultados de estas elecciones históricas en Estados Unidos. Estamos para eso acompañados por Anthony Pesola, él es académico de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Anthony, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Sorprendido? Sí, un poco sorprendido, aunque viendo los resultados anoche uno da una cierta sensación que eso iba a suceder, sobre todo viendo lo que está pasando en Florida,
Eso da una indicación de la capacidad de Trump de movilizar tal vez un grupo que no votaba mucho en otras elecciones. ¿Fuese definitivamente lo que te hizo ver que ya Trump iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Porque Florida estuvo muy reñido, costó que se supieran los resultados de ese estado, sí, pero todavía había cierta esperanza por parte de los demócratas de decir, bueno, gana la Florida, puede seguir en carrera, pero no necesariamente gana las elecciones. Claro. Lo que pasó en Florida que me dio una idea de que Trump iba a ganar fue los resultados de algunos de los cantones que eran más pequeños. Los condados más pequeños. Los condados más pequeños, pero estaban fuertemente en favor de Trump y también tenía una movilización un poco más alta. Entonces estaba superando lo que hizo Romney contra Obama. Entonces tenía una movilización de gente votando para Trump y también no tanta movilización en lugares como Dade County para Hillary Clinton. Entonces eso daba este margen, estamos hablando de 100,000 votos, pero ahí cada 1,000 votos importan. Claro, ya decíamos, Donald Trump, claro, gana ampliamente en votos electorales, pero en votos populares obtiene una victoria relativamente estrecha, son 4 décimas porcentuales respecto de Hillary Clinton. Ahora, ¿qué podemos esperar en lo inmediato? Porque en el primer discurso Donald Trump se ha mostrado tremendamente moderado, ha señalado que es el presidente de todos los estadounidenses, ha felicitado a Hillary Clinton, pero su campaña fue una campaña muy, muy dura, fue una campaña muy confrontacional y algunas de las medidas que ya comprometió debiéramos verlas en aplicación de inmediato. Pero yo creo que Trump ya tiene que bajar a la realidad, que tiene que trabajar con el Congreso y Senado. Ahora, el Congreso y el Senado están en manos de republicanos, pero muchos de ellos no están de acuerdo con las políticas de Trump. Y también la forma de gobernar en los Estados Unidos está hecho para hacer cambios incrementales. Entonces yo creo que va a ser difícil que Trump logre hacer muchas de las cosas que quiere hacer. La famosa pared con México, eso no va a suceder. Eso sí, fue pura, digamos, retórica electoral. Entonces, ¿Y ahora no va a suceder, perdón, por qué? ¿Porque el Congreso se lo va a impedir? El Congreso no va a dar la plata, México no lo va a pagar. Igual ahora Trump tiene que comenzar a trabajar con México, con los otros países. Entonces, esta idea de construir, digamos, un pared gigante, ¿dónde va a sacar la plata? Claro. Anthony, cuando vemos que Donald Trump tiene no solamente la mayoría de los votos electorales, sino que tiene la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, por parte de los republicanos, ¿verdad? Tiene mayoría republicana, pero el partido en sí estaba muy dividido. Había republicanos que no apoyaban a Donald Trump o que quitaron su apoyo durante la candidatura. ¿Qué tan fácil va a ser gobernar para Donald Trump si es que vamos un poquito más en lo hondo, profundizamos un poquitito más? Yo creo que en el caso de Trump va a ser mucho más fácil gobernar que en el caso de Hillary Clinton, obviamente. Ahora, lo que tiene que hacer Trump es comenzar a construir una coalición para avanzar políticas que van a funcionar para el Congreso, el Senado, y también hay que recordar que los demócratas todavía en el Senado pueden hacer lo que se llama el filibuster para bloquear ciertas cosas. Lo que va a cambiar ahora es el Corte Supremo. El Corte Supremo se va a cambiar y fuertemente. Si Trump tiene la capacidad de poner 2, tal vez 3 nuevos jueces. Hay algo que nos llamó mucho la atención durante la campaña desde Chile, que fue el apoyo explícito del presidente de los Estados Unidos a su candidata. Algo que acá en Chile se interpretaría como intervención electoral, como uso de recursos públicos para apoyar a uno de los sectores, pero que sabemos que en Estados Unidos tiene una larga tradición. ¿No es esta también una gran derrota para Barack Obama? Yo creo que si ve el favor explícito de Barack Obama, en realidad fue en las últimas 2 semanas. Antes él intentaba quitarse un poco, alejarse un poco. Igual, si uno se ve cómo las encuestas de salida, la gente está muy desatisfecha con todo lo que es el gobierno. Entonces, mucha gente que estaban pensando que Obamacare era demasiado, votaron 80%, 75% en favor de Trump. La tasa de gente que quiere cambio entre 30 y 40%, esta gente votaba para Trump. Entonces, obviamente está diciendo que hay un gran descontento y también una división en los Estados Unidos. Podemos ver, tal vez esta fue la elección con más división en los últimos 20 años.
¿Qué es lo que se debe esperar que Trump hará en los primeros 100 días? Algo que es muy característico ya de las presidencias del mundo. Cuando hablábamos recién del muro que no se va a construir, cuando él considera que va a reconstruir o restablecer lo que es el mercado para los trabajadores americanos, recuperar esos puestos de trabajo, echar a inmigrantes. Bueno, echar a inmigrantes, eso yo creo que eso puede ser interesante ver qué está sucediendo, qué va a suceder ahí con todo lo que es la burocracia del Estado. Puede ser que ahí tiene un momento en el cual puede comenzar a trabajar y hacer cambios pequeños en cual tiene control. Barack Obama también está haciendo a través de la presidencia algunas moderaciones en las deportaciones de gente, ahí se puede cambiar. Ahora, lo que son los tratados de libre comercio, eso es difícil porque es un tratado, entonces tendrá que encontrar una forma de renegociar los tratados sin poner en riesgo todos los tratados que los Estados Unidos tienen. Porque lo que no quiere Trump es decir que, bueno, los tratados firmados, que son muchos, no sirven para nada, lo voy a romper, quemar y comenzar de nuevo. Será un desastre para la política exterior de los Estados Unidos. Parece no ser tan fácil. Anthony, si me permites un minuto, vamos con información de último momento. Pues en Estados Unidos a esta hora nos llegan imágenes de algunas protestas espontáneas que se han generado contra el triunfo de Donald Trump, gente que ha salido a las calles y que ya está generando algunos disturbios. Sí, esto está ocurriendo en Washington en este momento. Es gente que ha salido a las calles a protestar, a decir que Donald Trump no es su candidato. Lo que estamos viendo entonces es los gritos, los vítores de estas personas cuando allá son las 5 de la mañana, salen a marchar por las calles diciendo en repudio de la victoria de Donald Trump. Algo que no solamente está ocurriendo en Washington, como estamos viendo en cercanías de la Universidad de California, en Los Ángeles. También estamos viendo estudiantes que salen a las calles a protestar que Donald Trump no era su candidato y por lo tanto no lo quieren aceptar como el nuevo presidente de Estados Unidos. Son las 5 de la mañana en la costa este de Estados Unidos, costa este que fue marcadamente favorable a Hillary Clinton en una división notable de lo que fue el voto en Estados Unidos. O sea, el sector costero, tanto del este como del oeste, tanto el sector de Virginia, de Nueva York, de Vermont, de Massachusetts, fueron para los demócratas, al igual que California, Nevada, Oregon, Washington, en ambas costas. El voto de Trump estuvo fundamentalmente en el centro de Estados Unidos. Se había anticipado, era mayoritariamente el votante de raza blanca, el votante que no tenía educación universitaria, el votante que apoyaba sus ideas. Florida también se suma a los republicanos por una estrecha votación también allí en uno de los estados péndulo de los cuales se había hablado antes de la elección. Pero lo que estamos viendo ya, gente manifestándose en las calles, lo que da cuenta de lo polarizada que estuvo también esta campaña, de cómo los discursos tanto de Trump como de Hillary llevaron a este blanco y negro, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que ya hay iniciativas en redes sociales que comienzan a mostrar una organización por parte de la gente a tratar de llevar una marcha multitudinaria por las calles, a protestar contra estas elecciones, contra este nuevo presidente, entonces, que recordemos va a asumir el 20 de enero en la Casa Blanca. Y lo que estamos viendo entonces es cerca de justamente las inmediaciones de la sede de gobierno, es donde ya está la policía en las calles entonces para tratar de controlar o mantener bajo control esta manifestación que ha comenzado en Washington. Dicen que Trump es un ladrillo y este ladrillo es el que habría sido lanzado, según información preliminar, hacia la Casa Blanca. Sí, ya se generan algunos choques allí en esta manifestación, que es una de varias. Esa es la imagen que estamos recibiendo desde la capital de los Estados Unidos, que también fue un voto favorable para Hillary Clinton. Como ya les decíamos, Maryland, Virginia, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, entre los estados que favorecieron a los demócratas, pero estados que estaban ahí en la indecisión, estados pendulares como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, también Florida, fueron ampliamente favorables al candidato republicano. Son manifestaciones que se están registrando a esta hora, 2 horas menos en Estados Unidos, en la costa este, son las 5 de la mañana con 6 minutos allá, y vemos estas imágenes de protestas espontáneas que se generan por parte de jóvenes fundamentalmente que votaron por Hillary Clinton. Pero queremos volver acá al estudio con Anthony Pesola.
una situación que es poco usual en Estados Unidos. Es bastante poco usual. Yo no recuerdo ninguna, digamos, manifestación así después de un resultado. Tal vez estoy intentando recordar un poco lo que pasó con Bush y Gore, digamos, ahí cuando era evidente que el candidato Gore ganó el popular, pero perdió un poco en Florida, había problemas en Florida, tenemos también el famoso resultados de Florida hasta que llevaron al Corte Supremo. Ahí sí había protestas, pero era bajo otras circunstancias. Pero fue un resultado ese mucho más estrecho también. Mucho más estrechos y también resultados en cual ganó, digamos, el popular y tenían problemas digamos, en la forma de hacer la elección en Florida. Aquí no hemos tenido estos problemas en Florida, no hemos tenido estos problemas en Michigan y vemos un resultado muy distinto. Y sabes que llamó la atención también durante la noche, cuando se estaban todavía conociendo los resultados, fuera de la fiesta que había organizado, la fiesta de la victoria que había organizado Donald Trump, una latina que salió a reclamar y se enfrentó con dichos a los seguidores de Trump, diciéndoles que cómo habían votado por él, que este hombre iba a arruinar el país, que iba a sacar a los latinos de su país, que era tan injusto, y no hubo ninguna reacción por parte de ellos, no hubo entredichos, no hubo enfrentamientos ni físicos ni verbales. Llama la atención esa pasividad, entre comillas, que veíamos ahí respecto de las imágenes que estábamos revisando recién, donde sí ya hay gente saliendo a las calles y donde veíamos algunos enfrentándose. Bueno, yo creo que Trump también ha visto que Trump y los demás de sus seguidores en esos últimos meses han intentado controlar un poco más. Evidentemente también cuando uno está en una situación de victoria es mucho más fácil ser pasiva, recibir, digamos, esas críticas y decir, ve, ok, usted tiene su opinión, pero nosotros somos los ganadores y pueden tomar esta ruta, digamos, de dignidad frente a eso. Eso es sumamente importante porque si Trump no toma esta posición moderador, si no toma una posición de, digamos, esas son elecciones, agradecer, él agradeció mucho a Hillary Clinton todo el trabajo, está generando aún más división y lo que Trump necesita es un país que logra en una forma u otra aceptar las elecciones y comenzar a trabajar. ¿Qué podemos esperar para Chile? Porque se habló muy poco de América Latina en esta campaña. La única mención que hubo hacia nuestra región fue el tema del muro en México, los inmigrantes mexicanos, en fin. Pero ¿qué se puede esperar más abajo, digamos, hacia Sudamérica, puntualmente hacia Chile? Yo creo que en el corto plazo hemos visto las reacciones de las bolsas. Entonces, estas bolsas van a tener un impacto sobre la economía mundial y Chile evidentemente es ligado a la economía mundial. Pero en total yo creo que esos van a recuperar en el corto plazo y depende un poco de lo que va a suceder con Trump y los tratados de comercial que tienen. Ahí se pone en riesgo mucho de las exportaciones de América Latina que entran a través de los tratados de libre comercio, aunque no creo que va a ser una ruptura tan rápida en este caso. De hecho, ya vimos que el cobre sube un poquitito su precio durante estas últimas horas, minutos. Hemos hablado mucho de lo controversial que es Trump, pero ¿cuáles son las grandes fortalezas que tiene el nuevo presidente de Estados Unidos? Sí, por favor. Perdón. Las grandes fortalezas que tienen, y yo creo que eso es porque mucha gente votaron para él, es totalmente desconectado con la política. Digamos, es la primera vez que tenemos un presidente que no fue político, que no fue militar. Entonces, es un hombre de negocio, no tiene conexiones con los políticos. Y mucha gente votaron para Trump, nuevamente, porque quieren un cambio. Entonces, puede ser que él, como una persona que no tiene este programa, política, no tiene un partido atrás de él, no tiene ya muchos favores que tiene que entregar, puede comenzar a desmontar una presidencia nueva. Muchas veces salen, si uno ve en televisión y películas, el político que no es político llega a la Casa Blanca y se hace la revolución y todo sale bien. Yo creo que eso es lo que está esperando la gente de Trump, que llega y trae un grupo totalmente nuevo, fresco y pueden hacer cosas radicales.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir también en materia de política internacional y también el análisis que se hace ya en una segunda lectura de otros dos grandes derrotados. La prensa, que mayoritariamente apoyó a Donald Trump a Hillary Clinton en Estados Unidos, con casos muy, muy aislados que estuvieron por el candidato republicano, y los estudios de opinión pública, que prácticamente ni uno de ellos daba una victoria para Trump. Yo creo que nuevamente, si uno se ve los resultados, es la gente que muchas veces fue movilizado por Trump. Entonces, en los casos de estudios de opinión pública, esta pequeña minoría es muy difícil captar. Eso también, se ve lo que pasó en Brexit, digamos, también es grupos marginales que normalmente no salen a votar, que son difíciles captar. Y estamos viendo que hay una diferencia de 1%. Y estos estudios de opinión pública normalmente tienen, digamos, errores de 3, 4, 5%. Anthony, veíamos cómo las bolsas han reaccionado ya desde anoche, cuando todavía no se conocía exactamente cuál era el resultado, cuando empezaban los vaticinios de que Trump podría llegar a la Casa Blanca. Tal vez lo que más llamó la atención desde dentro de todo temprano fue la caída del peso mexicano, un 10%, la más alta en los últimos 20 años. ¿Cómo se espera? ¿Son caídas que deberían permanecer en el tiempo? ¿Es solamente una reacción? Sabemos que las bolsas son, las llamamos histéricas a veces, ¿no? Que reaccionan de inmediato. ¿Esto debería revertirse? Yo creo que un poco, sí. Ahora, también México depende mucho de la plata que sale de gente que está trabajando en los Estados Unidos y que lleguen a tener plata entrando. Y hay otros países que dependen aún más de eso. Ahora, yo creo que sí, el tratado de NAFTA va a ser renegociado. Yo creo que Trump será difícil no avanzar con eso. ¿Hasta qué punto se puede renegociar para que sea un buen tratado para los Estados Unidos? Es difícil saber, porque lo que pone es todo está en riesgo, porque en el momento de abrir la caja negra, digamos, de eso, ponen todo en riesgo y puede ser que ciertos sectores son afectados de forma muy negativa. Eso con México, pero ¿qué pasa con el resto de los mercados? Veíamos temprano como las bolsas en Asia, por ejemplo, el índice Nikkei en Tokio cayó un 5,36%. Es una de las caídas más profundas desde la crisis asiática. ¿Esto se puede mantener en el tiempo allí también? Yo creo que vamos a tener inestabilidad hasta que, sobre todo, Trump logra avanzar y proponer sus políticas económicas. La verdad es que las políticas económicas que Trump ha avanzado en su candidato no van a funcionar, no van a pasar por el Congreso. Entonces lo que tiene que comenzar a hacer es trabajar con el Congreso, de decir, esas son las medidas que vamos a tomar porque en este momento no sabemos qué van a tener. Si logra comenzar a negociar con el Congreso, con el Senado, con los republicanos ahí y ver que van a trabajar en algo un poco más conservador, no tan radical, allí yo creo que las bolsas se van a recuperar. Cuando hablamos de la bolsa y hablamos de Wall Street, de hecho, también llama la atención que Wall Street ya en la última parte de la campaña muestra su rechazo a Trump. Hay una caída del 5% cuando ya se empiezan a conocer los resultados. ¿Qué tanto afecta esto a nuestro mercado? Aterricémoslo lo más posible a lo que es Chile. Cuando hablamos de las bolsas, cuando hablamos del Dow Jones, cuando hablamos de índices internacionales, de repente uno dice, bueno, pero si a mí el pan me sigue contando lo mismo cada mañana, no me altera demasiado. ¿Cuánto nos podría afectar al bolsillo de nosotros mismos? Yo creo que el gran problema que tenemos es la inestabilidad. Cuando uno se ve los mercados grandes, Europa, los Estados Unidos, están en un momento de inestabilidad, nadie sabe lo que va a suceder. Entonces, en esos momentos de inestabilidad se genera que la gente reaccione en forma negativa. Ahora, uno puede pensar que de aquí a 4 o 5 años las cosas se van a ir más estables, pero el gran miedo que la gente tiene es que, por alguna razón, por el carácter de Trump, se comienza a hacer cosas radicales, medio locuras, y eso tiene un impacto negativo sobre la economía. Es poco probable, pero sigue ahí la posibilidad de una caída en la economía estadounidense o inestabilidad, o hasta que tenemos un problema de protestas y una división dentro de la población. Eso genera que el país no puede trabajar, no puede tener un crecimiento, y es el mercado más grande del mundo. Entonces eso quiere decir que
hay menos demanda para los productos chilenos, para los productos de Brasil, para los productos chinos, que depende de los Estados Unidos, y evidentemente Chile depende de China para exportar también. Y por último, al menos de mi parte, Anthony, desde el punto de vista de la inmigración, yo anoche en conversación con la Radio Cooperativa, el canciller Araldo Muñoz acá en Chile decía que esta ha sido una de las elecciones más polarizadas del último tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero él incluso hacía una mención a lo que podría ocurrir, por ejemplo, con el estatus de beneficios para los chilenos, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, como para otras nacionalidades. ¿Algo que también se podría revisar? Eso también se podría revisar, sobre todo eso de el visa. Digamos, ahora Visa waiver. El visa waiver. Los chilenos tienen. Puede ser que Trump comience a trabajar eso, y esos son cambios, digamos, que serán grandes para los chilenos y fáciles para Trump hacer cambios, porque tiene el poder de hacerlo. O sea, que muchos países vuelvan a tener que pedir visa para entrar a los Estados Unidos, un trámite más complejo para viajar. Más complejo para viajar, aunque no sé si él va a apuntar en eso. Una cosa que sabemos de Trump es que la verdad es que él no entiende cómo funcionan estas cosas. Digamos, siendo un señor de negocios, no entiende que un VAT básicamente es un impuesto sobre la venta. Digamos, en el debate mostró su total desconocimiento de cómo funciona un VAT. Es parte del problema, que él no conoce cómo funcionan estos detalles del gobierno. Entonces va a depender mucho del equipo que él pone y si él está dispuesto a escuchar al equipo. Y eso genera incertidumbre porque no sabemos quién va a ser su equipo. Muy bien. Anthony, queremos volver a revisar las imágenes que nos están llegando a través de señales internacionales sobre estas manifestaciones que se están llevando a cabo. Ya decíamos en Washington principalmente, en California también. La información que tenemos hasta ahora para poder actualizarlo, lo que estamos viendo aquí es Portland, pero son estudiantes que salen a las calles diciendo Trump no es mi candidato. Hay enfrentamientos con la policía también. ¿Quién tiene el poder? Es otra de las consignas que dicen los estudiantes. Queremos la paz, es otro lo que dicen otros. ¿Esto es una tendencia? ¿Es una reacción lógica y que era esperable? Yo creo que sí fue algo esperable, dado la gran diferencia. Si uno se ve los centros urbanos y también en las costas, votaron para Hillary. Y tienen un gran rechazo para Trump, no rechazo para su carácter, sobre sus políticas, entonces que salen. Yo creo que en estos días vamos a ver protestas, pero también Trump puede hacer mucho en estos días para intentar calmar un poco y bajar su retórica. Ya ha hecho eso un poco. Sus discursos han sido mucho más calmados, moderados, y es necesario. Ahora, estamos viendo la división entre los Estados Unidos cada vez más fuerte de dos países. También este rechazo de cómo están funcionando el gobierno estadounidense. Muy bien, Anthony Pessoa, muchísimas gracias por habernos acompañado, por poner en contexto todo lo que estaba ocurriendo y que sorprende literalmente a medio mundo, ¿no?, respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. No, de nada. Muy buenos días. Gracias. Oye, un reporte a esta hora del New York Times da cuenta de quiénes fueron en Estados Unidos los que votaron por Donald Trump. Un 63% de los hombres blancos, 52% de las mujeres blancas. Por el contrario, hombres afroamericanos votaron en un 80% por Hillary Clinton, un 93% de las mujeres afroamericanas por Hillary Clinton. Los latinos, 62% por Clinton, solo un 33% por Trump. Parte del análisis ya demográfico de dónde estuvo el voto de a quien vemos en pantalla, el candidato del Partido Republicano. Han estado trabajando sin parar. Queremos tomar contacto con nuestros equipos en Estados Unidos. Vamos de inmediato al contacto con Mónica Pérez, que ha estado, pero Mónica, un abrazo grande y felicidades por ya estar de pie a esta hora pudiendo reportarnos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, ha sido difícil levantarse esta mañana después de la intensa jornada de trabajo ayer, pero también porque todos estamos golpeados, tanto periodistas como la ciudadanía en general de Estados Unidos está golpeada por esta sorpresa que todavía cuesta digerir. Una vez más, este triunfo de Donald Trump ha demostrado, que las encuestas estaban equivocadas. Una vez más han fallado todos los pronósticos y como ayer comentábamos, aquí se ha hecho historia.
pero se ha hecho historia porque ha llegado a la Casa Blanca un millonario con un discurso tremendamente nacionalista, con un discurso xenófobo, con un discurso también racista, un discurso en contra de las mujeres. Así y todo, Donald Trump se ha hecho con la Casa Blanca y cabe la pregunta ahora si Donald Trump ganó por sus dichos o a pesar de sus dichos, es decir, ¿fue tan mala Hillary Clinton como candidata o fue él tan bueno como candidato como para ganar la presidencia? Hay muchísimas incógnitas por delante que despejar. Ya lo veíamos esta mañana y desde la madrugada, cómo han estado reaccionando los mercados. La incertidumbre yo creo que es la palabra que mayormente describe el ambiente aquí en Estados Unidos a esta hora. Básicamente, ¿por qué? Porque Donald Trump dijo una serie de cosas durante la campaña que nunca especificó bien cómo iba a ser, pero todo lo que ha dicho ahora deja de ser dichos y pasa a ser parte de su programa de gobierno, un programa de gobierno bien ambiguo. Tampoco se sabe muy bien qué va a pasar en su relación con el Partido Republicano, porque el Partido Republicano además ganó tanto el Senado como la Cámara de Representantes, es decir, tienen todo el poder legislativo más la presidencia. Eso no había ocurrido en muchos años, porque recordemos que el presidente Barack Obama ha gobernado los últimos 8 años en este país con un Congreso hostil, o sea, la Casa Blanca para los demócratas y los republicanos en el Congreso. ¿Qué pasará ahora? Nadie sabe. Ni siquiera se sabe qué va a pasar con el representante, con el speaker de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, que ha dado una carrera realmente en contra de Donald Trump. Piensa la gente que va a ser el primero en caer, el representante de los republicanos, porque es un representante de los republicanos que cree en el libre comercio, que cree que la inmigración ha sido beneficiosa, 2 de las principales plataformas que Trump ha rechazado en esta campaña. Una campaña que, como decía Mauricio Bustamante, ha tenido un eco fundamental. Trump fue probablemente el único que fue capaz de leer el desazón, la molestia, la rabia, la insatisfacción de los blancos trabajadores de este país, los blancos que viven en el campo, los hombres sobre todo. Ese grupo de personas fue el que finalmente le dio el triunfo a Donald Trump. Hombres blancos sin mayor preparación académica, sin mayor años de educación, de la clase trabajadora y también del campo norteamericano, que lograron batir a los negros, a las mujeres y a los latinos que votaron mayoritariamente por Hillary Clinton en esta ocasión. Muchas preguntas sin responder a esta hora. Con el paso de las horas iremos conociendo mayores detalles de lo que va a ocurrir con este nuevo gobierno. Sí, Mauricio, te escucho. Sí, no, pero tú decías también derrota para los encuestadores que no vieron venir este triunfo, que además es un triunfo arrasador. Aun cuando en votos populares es una ventaja de un par de décimas nada más, en votos electorales ya se está anticipando si es que terminan de contarse los votos ahí en Arizona, en Michigan, en New Hampshire, algunos de los estados que quedan pendientes. Donald Trump obtendría más de 310 votos electorales, 40 más de los que necesitaba para ganar, pero también es una derrota importante para los medios de prensa. A la gente aparentemente no le importó que la mayoría de la prensa estadounidense, la televisión, los diarios, las revistas, se inclinara por Hillary Clinton y pese a lo que uno podría decir es la opinión pública a través de los medios de comunicación, votaron por Trump. Exactamente, Mauricio. Esto es no solamente una derrota de Hillary Clinton, de todos los medios de comunicación, del establishment, podríamos decir. Yo creo que la gente acá en Estados Unidos finalmente votó por un candidato que no representa nada de lo que estaba establecido hasta el minuto. El poder de la prensa tradicional de este país, el poder de los políticos tradicionales de este país, el poder de los millonarios tradicionales, porque Donald Trump es un millonario que ni siquiera es tradicional dentro de Estados Unidos. Es una persona que no tiene reparos en decir insultos o decir cosas de una gran dureza absolutamente transparente, no utiliza lenguaje políticamente correcto, nunca. Me imagino yo que todo esto va a cambiar de alguna manera, va a tener que suavizar, porque igual él ha dicho en su mensaje, en su primer mensaje, que él va a ser el presidente de todos los norteamericanos. Me imagino yo que no podrá seguir entonces insultando, no sé, los latinos o las minorías que existen en este país. Va a haber una moderación de su lenguaje, vamos a ver qué ocurre con aquello, pero sin duda que esto también pone en graves aprietos al Partido
Partido Republicano, porque el Partido Republicano no en su mayoría apoyó a Donald Trump. Entonces vamos a ver también un quiebre también dentro del propio partido del cual proviene este candidato y como tú decías, las encuestas se demostraron estar absolutamente equivocadas, como ya pasó este año con el Brexit y como ya pasó este año con la aprobación del Tratado de Paz en Colombia. En general, los encuestadores están perplejos porque no está funcionando los mecanismos que están utilizando, o al menos la gente no les está diciendo la verdad. Yo creo que aquí había muchísimo voto oculto por Trump que nunca lo reconoció en las encuestas, pero que luego calladamente votó por él. Efectivamente, el tema de los mercados también es algo que preocupa a esta hora con el derrumbe de las bolsas en Asia, la caída histórica que ya comentábamos del peso mexicano, y está por verse lo que vaya a ocurrir, Mónica, tantas veces, ¿no?, que estuvimos reportando sobre los acuerdos de libre comercio, tanto el NAFTA, que fue el primero, el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con México y Canadá, como los otros que le siguieron, incluido el acuerdo que se firmó con Chile, ¿no? Vamos a ver si Donald Trump revisa todos o cada uno de estos acuerdos y cuánto tiempo va a demorar en ello. Y lo otro que conversábamos hace un rato aquí con un analista es el tema de inmigración. Si el discurso que ha tenido Trump hacia los mexicanos puede extenderse también. Él había dicho, por ejemplo, que pretendía impedir o dificultar el ingreso a Estados Unidos de los musulmanes, pero vamos a ver si esto también se extiende a otras naciones. Sí, mira, por lo menos los 20 millones de inmigrantes ilegales sin documentos que están acá, indocumentados, ya están temblando porque él ha prometido expulsarlos a todos del país. Lo que sí o sí va a ocurrir es que Estados Unidos va a tener que construir una muralla en el borde con México. Ustedes pueden imaginar eso. Esa fue una de las promesas fundamentales de su campaña. Él dijo que va a construir un muro entre Estados Unidos y México, que lo va a pagar México además. Así que allá tenemos ya un conflicto abierto muy importante. ¿Qué va a ocurrir con aquello? ¿Qué va a ocurrir con los inmigrantes musulmanes? Tampoco van a poder acceder a lo mejor a este país. Obviamente indocumentados, muy preocupados. El otro gran tema que prometió Donald Trump es la creación de una serie de cantidad de puestos de trabajo que no sabemos tampoco cómo va a poder cumplir con esa promesa, porque ya aquí en este país había avanzado bastante el tema económico. Él ha prometido mejorarlo aún más. Vamos a ver cómo es capaz de llenar cosas que son tan difíciles de lograr. Hay otro punto, muy importante, el hecho de que Donald Trump dijo que va a revisar también los acuerdos militares que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, su permanencia y su pertenencia a la OTAN. Dijo que se acabó la ayuda de Estados Unidos gratis alrededor del mundo, su participación de Estados Unidos en los conflictos mundiales gratis de forma militar. Ahora sus aliados, un pacto fundamental que tiene Estados Unidos, que es el de la OTAN, van a tener que pagar cada vez que Estados Unidos vaya a alguna parte del mundo a ayudarlos. Ese también va a ser otro tema tremendamente complicado de negociación internacional. Y por último, ¿en qué pie queda América Latina? Por ahora había habido con los demócratas, con la administración Obama, un diálogo bastante fluido con América Latina. Había mucha preocupación de los gobiernos demócratas por América Latina, por la pacificación en, por ejemplo, Colombia, la participación en Colombia, la participación en el control del narcotráfico en México. Pero ahora todo eso queda en suspenso. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la relación de Trump con México? Recordemos que hizo una visita invitado por el presidente Peña Nieto a Ciudad de México. Cuando volvió lo hizo hacer el ridículo. Peña Nieto ha tenido que pagar un gran costo político por haber invitado a los dos candidatos a México a conversar de sus propuestas, porque luego Trump, una vez devuelto en el territorio norteamericano, se rió de la invitación y dijo que Peña Nieto va a tener que pagar finalmente este famoso muro que va a haber en la frontera entre Estados Unidos y México. Mónica, hemos estado revisando y estamos viendo nuevamente imágenes sobre protestas que se están llevando a cabo a esta hora, tanto en la costa este como oeste. Hemos visto en Washington algunas manifestaciones, en California otras, en Nueva York. ¿Sabes tú, has visto algo? Vemos que detrás tuyo se ve bastante tranquila la cosa, pero aparentemente hay otros puntos en Nueva York donde sí hay gente que ya está en las calles. Sí, mira, lo que pasa es que yo estoy ubicada en un sector que está al lado del centro de convenciones de Hillary Clinton. Aquí se había concentrado toda la masa demócrata que pretendía celebrar anoche. Todos se fueron temprano a la casa, como a las 11:30 de la noche. Aquí esta zona quedó vacía.
La mayor parte de las manifestaciones está en la zona donde vive Donald Trump, que es en el lado oeste de esta ciudad, a mis espaldas, digamos, donde está el Trump Tower. Ahí ha habido celebraciones hasta altas horas de la madrugada, porque claro, el resultado además se conoció muy tarde, entrada la noche, pero además están todos los adherentes a Donald Trump, los fanáticos de Donald Trump, celebrando todavía, y la verdad es que hemos visto que, claro, las emociones están tan fuertes en este minuto, de tanta impresión, que cada vez que pasa una persona que tiene, no sé, un cartel, una chapita de Hillary Clinton, se producen ciertas conatos o hay agresiones. Yo vi, eso sí, por la televisión, como una de los fanáticos de Donald Trump le rompía el cartel a una adherente de Hillary Clinton. Esperemos que esa no sea la tónica, esperemos que esto se vaya calmando. Sí, yo anticipo una jornada bastante emocional, podríamos calificar de alguna manera aquí en Estados Unidos. Hay muchas personas, sobre todo en este estado, un estado fundamentalmente demócrata, que está deprimida, en shock, porque aquí mayoritariamente ganó Hillary Clinton. Sin embargo, vamos a tener que ver con el paso de las horas cómo todo se va acomodando. Todavía no hemos escuchado qué tenga que decir a sus adherentes la propia candidata demócrata. Sí. Ella no compareció anoche acá en el Javits Center, como les decía, el centro de convenciones donde se iba a celebrar la fiesta demócrata. Ni siquiera vino a saludar a sus adherentes, que la esperaron durante horas en este lugar. Perdón. Y solamente sabemos que llamó por teléfono a Donald Trump para felicitarlo y conceder su derrota. Así que tenemos todavía mucha información que cubrir en esta jornada acá, partiendo por las declaraciones, las reacciones de Hillary Clinton, lo que vaya a decir el próximo discurso de Donald Trump. Lo bueno es que ya el primer discurso de él fue bastante más conciliador que en ocasiones anteriores. Se ha demostrado que puede ser disciplinado el candidato republicano, porque incluso durante los últimos días de la campaña no tuiteó ninguna cosa que fuera contraproducente, se controló bastante y poco a poco ha ido dando un mensaje quizás un poquito más abierto. Sí, recordemos que en días anteriores incluso su equipo de campaña le había quitado el acceso a la cuenta en Twitter, lo que había generado a su vez la reacción del presidente Obama, el presidente de Estados Unidos, quien había dicho cómo confiar en alguien a quien le quitan la cuenta en Twitter, que va a manejar luego los botones nucleares. Lo que estamos viendo, Mónica, en pantalla dividida son protestas en Portland, Oregon. Esto es en la costa oeste de Estados Unidos, donde a esta hora son las 2:30 de la mañana. En Nueva York, donde tú te encuentras, son las 5:30 de la mañana. Un poco más al sur, ahí en la capital, en Washington, también se habían registrado algunas protestas de madrugada. Son algunos enfrentamientos que ha habido, la toma de un puente, en el caso que estamos viendo en pantalla, recordando que si podemos en algún momento volver a mostrar el mapa de Estados Unidos de cómo ha quedado el equilibrio electoral. Claro, Clinton ha ganado en las costas, fundamentalmente. En la parte del medio que ustedes ven corresponde a Colorado y a Nuevo México. También por allí el estado de Illinois, donde está Chicago, donde hay una gran fuerza demócrata. De ahí, de hecho, es el presidente Barack Obama. Pero la fuerza demócrata, la fuerza de Hillary Clinton estaba en las costas. En la parte izquierda de la pantalla, California, Oregon, Washington, también el estado de Nevada, donde está Las Vegas. Y en la parte derecha, donde está Mónica, ahí en el estado de Nueva York, también en Virginia, en Massachusetts, en Vermont. Pero el grueso del triunfo de Donald Trump ha estado en el centro y sorprendentemente para muchos también en el estado de Florida, que también tiene su propia subdivisión. Los latinos, los hispanos en Miami, por ejemplo, en toda esa área, han votado mayoritariamente por Hillary Clinton, pero en el norte de Florida, donde están las personas mayores, donde están los jubilados que llegan desde otros puntos del país para pasar su jubilación en el sol de Florida, han votado mayoritariamente republicano, y eso ha inclinado definitivamente la balanza en ese estado, que entregó 29 votos electorales. Son las costas las que están protestando a esta hora por la victoria de Donald Trump, mientras que en el centro del país me imagino que están festejando. Justamente lo que estamos viendo en pantalla es, como tú decías, Mauricio, Portland. Portland es la ciudad más grande del estado de Oregon. Lo que veíamos ahí en el mapa, Oregon está dentro de este bloque, de este gran murallón azul en la costa oeste, que son todos principalmente votantes por el Partido Demócrata. Esta es una marcha que se congregó en el centro de la ciudad, se toma este puente, es el puente Hartwood, y Oregon contaba con 7 escaños electorales y tuvo una mayoría de más de un 50% para Hillary Clinton. Vamos a hacer con estas imágenes una cortita pausa, volvemos de inmediato con más
información y vamos a volver con Mónica Pérez, por supuesto, y nuestros equipos desplegados en Estados Unidos. Estamos de regreso, si se viene sumando a nuestra sintonía, lo tenemos aquí atrás, es el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien debe jurar en el cargo el próximo 20 de enero en una ceremonia ahí en los jardines del Congreso, del Capitolio de Estados Unidos. Las imágenes que vemos en pantalla han ocurrido hace solo un par de horas, esta madrugada, en el Hotel Hilton, que se transformó en su comando de campaña ahí en el centro de Nueva York. Donald Trump, acompañado de su familia, ha dicho que él va a ser el presidente de todos los estadounidenses luego de que el voto popular y el voto electoral le diera una importante ventaja. Hillary Clinton todavía no ha hablado. Donald Trump ha dicho que le llamó por teléfono para felicitarlo por su triunfo, pero la candidata demócrata no ha dicho palabra hasta el momento. Solo ha hablado su jefe de campaña, que agradeció a sus partidarios y les pidió irse a descansar. Estaban todos reunidos ahí en el centro Javits, también en la isla de Manhattan. Vamos a ir al contacto, retomar el contacto con Mónica Pérez, parte de nuestros equipos que han estado trabajando incansablemente para poder entregarnos entonces los detalles de lo que ha sido esta elección. Mónica. Sí, ustedes estaban comentando hace un momento respecto de quién fue el que votó por Donald Trump, que las costas se veían básicamente de color azul, que son los grandes fuertes del Partido Demócrata. Eso fue lo que pasó básicamente. En las costas de este país es donde se reúne la gente que tiene más dinero, más educación, que son blancos, a pesar de que hay sectores como por ejemplo California o Florida, son estados de la costa este y oeste que tienen gran cantidad de población latina. Pero ¿dónde falló Hillary Clinton? Falló en el medio del país, en el corazón del país, en la zona donde más se concentra el americano típico, el blanco, los Bart Simpson, podríamos decir, de este país, están en el centro de Estados Unidos. Ahí fue donde Hillary Clinton no logró conquistar con su mensaje. Muchos piensan que ella fue apoyada durante toda esta campaña por el presidente Barack Obama, por la primera dama Michelle Obama, pensando que la popularidad de ellos iba a ser traspasable a Hillary Clinton. Sin embargo, los resultados nos dicen que fue algo completamente distinto. Es muy probable que el votante blanco del centro de Estados Unidos haya relacionado aún más a Hillary Clinton con el establishment, con la política tradicional de Washington, y justamente contra eso es que votó. Hay mucho blanco que está empobrecido, que tiene un menor poder adquisitivo, que está votando hoy para protestar, para sancionar las políticas tradicionales de Washington, a los políticos tradicionales de Washington, todos estos lobbies y cosas que ocurren en las altas esferas del poder, porque ellos se sienten dejados atrás, gente que no ha sido escuchada, gente cuyas demandas no han sido entendidas por al menos la mayor parte ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata, porque recordemos que aquí el gran parte del triunfo la tiene solamente Donald Trump, en el sentido que él supo entender y interpretar ese malestar de vastas clases trabajadoras blancas que han sido abandonadas, según ellos, por los gobiernos en la Casa Blanca. Recordemos que acá hay mucha política en pro de las minorías, en pro de los inmigrantes, pero claro, ¿qué pasaba con el típico trabajador blanco de Estados Unidos? Mónica, que estaba siendo dejado abandonado, sin posibilidad entonces de surgir, y eso es lo que se ha escuchado fuerte y potentemente ayer en la jornada electoral. No, claro, y hubo una campaña polarizada que da cuenta también de un país que ciertamente en lo político ha quedado polarizado. En Nueva York, el estado donde tú te encuentras, casi un 60% votó por Hillary Clinton. Lo mismo ocurrió en California, 61% de los electores votó por Clinton, y de hecho votaron también por senadores demócratas, por representantes demócratas, pero en el centro del país hay estados como, por ejemplo, Oklahoma, que votó un 65% por Donald Trump, o estados como Wyoming, con un 70% de votación para los republicanos. Es un país ciertamente de blancos y negros a esta altura en términos de extremos, con las protestas que estábamos viendo en pantalla, que dan cuenta también de toda esa situación. Ahora entiendo que, tal como muestran los resultados, ayer se reelegía también un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, y por primera vez en mucho tiempo llega un presidente a la Casa Blanca con el control total, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Los últimos resultados le dan a Donald Trump
51 escaños en el Senado de un total de 100, faltando todavía 2 asientos allí por definirse, y 236 representantes republicanos contra 191 demócratas. Ahora, Mónica, hace un rato conversábamos con un analista invitado acá, con Anthony Pessoa de la Universidad Católica, quien decía, ojo que no todos los republicanos necesariamente van a votar de buenas a primeras por las políticas de Donald Trump. Por de pronto, el tema del muro pasa necesariamente por la aprobación de recursos desde el Congreso, pasa por la aprobación de los mexicanos, digamos, que ciertamente no van a querer ni construir, ni mucho menos financiar el muro que prometía Trump en campaña, así es que muchas de las promesas probablemente finalmente no se van a poder cumplir. Claro, y ahí, bueno, hay varias cosas que mencionar en lo que tú comentabas. Uno, lo que yo le te decía, primera vez que un presidente tiene control de ambas cámaras. El presidente Obama ha gobernado durante 8 años con un Congreso hostil, un Congreso que le ha estado vetando las leyes, poniendo problemas en todos los nombramientos. Y ahí, ojalá que me acuerde de un tema que también es muy importante, que es la Corte Suprema, porque hay un juez vacante, ahí vamos a ver qué va a ocurrir también. Ahora, el tema es que como Donald Trump en verdad no es un militante tradicional del Partido Republicano, tampoco sabemos, y muchos republicanos estuvieron en contra de él, incluso compitieron con él en las primarias, o sectores que no se identifican con él, tampoco es que sea automático el apoyo que va a tener en el Congreso para sus políticas. Muchas políticas, muchas promesas de campaña que, como tú dices, no va a poder cumplir, quizás como la construcción del muro. Entonces podría venir una nueva ola de descontento en este país, porque Donald Trump es un candidato esencialmente populista. Ha dicho muchas cosas muy difíciles de cumplir. Si no las cumple, no sé cuál va a ser la reacción de, a lo mejor, de desilusión o de desencanto que también puedan tener en el futuro aquellos que votaron por Donald Trump. Y me refería a este nombramiento en la Corte Suprema porque hay un juez que murió y que tiene que ser reemplazado. Para ser reemplazado son fundamentales los votos en el Senado. Por eso para los demócratas era tan importante lograr revertir el poderío republicano en el Senado para tener al menos el control de esa Cámara. ¿Por qué? Porque ahora, con las posiciones de Donald Trump antiaborto, etcétera, contra una serie de derechos civiles norteamericanos, puede él generar la votación de un juez en la Corte Suprema altamente conservador, y eso va a tener un efecto muy profundo en muchos de los juicios o temáticas que se vayan a discutir y que tengan que ver, por ejemplo, con derechos reproductivos como el aborto en este país. Así que gran preocupación yo creo va a haber por ese lado entre, por ejemplo, los grupos de mujeres, organizaciones civiles que apoyan ese tipo de derechos. Claro que sí, una polémica que va a seguir, Mónica, que vamos a empezar a ver también las reacciones que vamos a empezar a conocer. Te agradecemos muchísimo esta conversación, este contacto a esta hora, y te pedimos que te quedes con nosotros todavía un ratito, pero quiero comentar las principales reacciones, por ejemplo, desde Europa, que hemos estado viendo. Sabemos que ellos están adelantados en cuanto a la hora. Desde el Parlamento Europeo, antes de ver lo de los famosos, ha dicho que va a ser muy difícil trabajar con Trump, pero que pide respeto respecto del voto democrático de ese país. Y lo que estamos viendo en pantalla, Gael García Bernal, por ejemplo, actor mexicano: construyan su pinche pared, la historia se hará cargo del plan fallido para que México pague, para abrir los agujeros que siempre habrá. Parte de las reacciones también de algunos famosos que se manifestaron antes de la elección por Hillary Clinton. Alicia Machado, que fue parte también de la campaña ex Miss Universo, a quien Donald Trump insultó, dice: muy triste por el triunfo del odio y la división, sigo adelante con mis proyectos y mi responsabilidad de criar a un buen ser humano. Bendiciones. Alejandro Sanz, también el cantante: que la paz descanse en paz. No muy optimista Alejandro Sanz. Mariano Rajoy, también vemos ahí desde Europa. Mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a Estados Unidos. Es nuestro socio Mick Jagger, de la parte de la música. Estaba recién viendo las noticias, dice, tal vez me van a pedir que cante. Y que siempre vas a tener o vas a recibir lo que tú quieres en la inauguración, dice Mick Jagger, ¿verdad? Respecto de lo que va a ser luego la fiesta de Trump y también la toma de posición. Claro, Katy Perry, que se jugó hasta anoche por Hillary Clinton, dice que la revolución está llegando. Ella estuvo firmemente por Hillary Clinton
y claro, muestra allí su decepción. Madonna, que también incluso espontáneamente participó de actos de campaña, dice un nuevo fuego, es la luz. Se vuelve a prender, se vuelve a encender un nuevo fuego, Sí. nunca se rindan. Nunca entreguen, digamos, Estados Unidos. Es parte de lo que pone incluso la bandera, como a no bajar los brazos. Exactamente. Bueno, con estos mensajes y también las protestas que se suceden a esta hora en un par de puntos de Estados Unidos, en Washington, en Portland, en Oregon, también hubo algunas manifestaciones en California. Nos vamos con estas imágenes a la pausa, ya estamos de regreso con más información aquí en Tu Mañana. Vamos con información de último minuto. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde el canciller Heraldo Muñoz prepara un viaje a Perú. Estamos allí con Valentina Reyes. Valentina. Sí, escuchamos las primeras reacciones del canciller Heraldo Muñoz. Con grandes sorpresas por la elección en Estados Unidos, porque una vez más las encuestas se han equivocado, daban un triunfo estrecho a Hillary Clinton y el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Creo que esto es un cuestionamiento a las élites, un cuestionamiento al establishment. Yo creo que Donald Trump supo interpretar la rabia, el descontento, la desconfianza que hay en Estados Unidos. Y bueno, la derrota de Hillary Clinton ha sido importante. Y ahora lo que queda por esperar es cuáles serán los efectos para Chile, para América Latina. Lo más importante, la diferencia entre los dos candidatos era la predecibilidad, es decir, cuán predecibles serían en sus planteamientos de política exterior. Claramente, si hubiera triunfado Hillary Clinton, habría habido continuidad con las políticas del presidente Obama, más o menos, pero continuidad. Lo que tenemos con Trump es una gran interrogante, porque él ha cuestionado las políticas de inmigración, las políticas comerciales, los tratados de libre comercio, como ustedes han dicho. Ha cuestionado las políticas de seguridad, incluso de seguridad nuclear, la relación con la OTAN. De modo que hay enormes interrogantes que se abren. ¿Los tratados, canciller, por ejemplo? Mire, el TPP, evidentemente, él se ha pronunciado rigurosamente en contra. Sin embargo, el presidente Clinton tiene 2 meses para presentar el TPP al Congreso saliente, porque también ha cambiado el Congreso toda la Cámara de Diputados y una parte importante, la mitad de los senadores. Esos senadores y nuevos diputados no asumen hasta enero. Por lo tanto, él podría presentar el TPP ahora, aparentemente esa es su intención del presidente Obama, y buscar un voto que pueda aprobarse en estos meses que quedan de aquí a fin de diciembre. Ahora, el cuadro nuevo que vendrá después es poco claro. Existe la posibilidad que un presidente Trump pudiera unilateralmente derogar acuerdos de libre comercio, incluso el de Chile. Sin embargo, hay lo que se llama legislación de implementación. El tratado incluye un artículo, el artículo 24, donde se puede, con 180 días de aviso, el derogar el tratado. Sin embargo, hay piezas de legislación que tienen que ser discutidas con el Congreso y hace mucho más difícil entonces que se ponga fin a un acuerdo de libre comercio sin negociar con el Congreso. Canciller, si es de manera unilateral, entonces en este contexto hay preocupación de Chile por este contexto y también incertidumbre. Por cierto, una cierta incertidumbre y preocupación, porque eso se está reflejando en las bolsas internacionales que cayeron muy fuerte al final de la noche, en la madrugada. Ahora se han recuperado algo, pero hay un efecto evidente de lo que pudiera pasar. Lo que más claro está es que no podemos predecir lo que hará lo que hará Trump. Sin embargo, creo que habrá que entenderse con Trump, habrá que dialogar con él. Yo, por lo menos desde el punto de vista de Chile, y estoy seguro que la presidenta estará en la misma posición, tendremos que buscar cómo
salvaguardar nuestros intereses con una presidencia de Donald Trump. ¿Qué podría esperar América Latina después de los discursos? Probablemente van a haber cuestionamientos a los acuerdos de libre comercio, claramente a la política de acercamiento a Cuba que ha implementado el presidente Obama. Ahí hay dos cuestiones fundamentales, y a las políticas de inmigración. Recordemos que Hillary Clinton habían prometido en los primeros 100 días un acuerdo en materia de inmigración. La postura de Trump es construir un muro y expulsar a los ilegales, de modo que las diferencias y los impactos creo que son esas áreas en lo fundamental. Yo espero que Trump tenga una actitud positiva hacia los acuerdos de paz que se están renegociando en Colombia, de modo que allí creo que hay una... Bueno, ahí las palabras del canciller Heraldo Muñoz, quien se declara sorprendido. Una vez más, las encuestas se han equivocado y recuerda que es posible que el presidente de Estados Unidos derogue unilateralmente los tratados. Hay una cierta incertidumbre, es parte de lo que reconoce el canciller. Agregar a lo que estamos recibiendo desde el aeropuerto de Santiago, donde el canciller Heraldo Muñoz se prepara para un viaje a Perú, que para las 9 de la mañana está prevista también una conferencia conjunta del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central acá en Chile para responder también las preguntas respecto de lo que pueda ocurrir en los mercados tras el triunfo del candidato republicano. Ya hemos relatado que las bolsas asiáticas se han derrumbado esta mañana en Japón. El índice Nikkei ha caído más de un 5%. Se ha derrumbado también el peso mexicano, una de las monedas más afectadas por el triunfo del republicano, ha caído a mínimos históricos. Y las bolsas europeas que ya están en actividad también están con bajas. Londres pierde casi un 2%, Madrid casi un 4%, Milán más de un 3%, parte de lo que está ocurriendo a esta hora por el temor que ha generado en los mercados mundiales el triunfo del candidato republicano. Así es, esta incertidumbre entonces que también afecta, por ejemplo, al yen, al oro, pero ellos en cambio entonces van un poquitito al alza. Es una parte de las reacciones que hemos visto de la bolsa durante esta mañana, de lo que es la economía. Queda también ver qué es lo que va a ocurrir con lo que hablábamos con el analista más temprano, qué es lo que es el viaje de chilenos a Estados Unidos, esta visa waiver que tenemos con el país norteamericano. Vamos a volver con el contacto con Mónica Pérez a esta hora, que recordemos está en Nueva York, en el sector donde supuestamente esperaban los demócratas poder celebrar este triunfo que no llegó. Mónica. Sí, ¿cómo están ustedes? Buenos días nuevamente. Respecto a lo que ustedes estaban conversando, yo creo que más que temor, los mercados están reaccionando a la incertidumbre, porque yo creo que las palabras del canciller chileno son bastante asertivas en el sentido de que lo que hay ahora es que hay un desconocimiento total de lo que realmente va a hacer Donald Trump con su próximo gobierno. El gobierno de Hillary Clinton era un gobierno predecible, como dice él, un gobierno que ya sabíamos que iba a ser de continuidad con el de Barack Obama, de una política tradicional, de unas políticas que ya se conocen hace tiempo, que ha sido, digamos, lo que piensa Estados Unidos respecto del mundo desde ese punto de vista, pero lo que no tenemos idea es lo que piensa hacer Trump en la profundidad de sus pensamientos, porque él no representa, como decía el canciller, a ninguna élite política ni económica. Por tanto, todo a partir de hoy va a ser territorio nuevo, territorio desconocido en Estados Unidos. No sabemos ni siquiera con quién va a gobernar, quiénes pueden ser sus ministros. No hay indicaciones respecto de eso. Uno podía más o menos pensar cuál iba a ser o dibujar el gabinete de Hillary Clinton. No sabemos con quién va a gobernar Donald Trump, a quién va a confiar sus principales decisiones, quién va a ser su staff más directo. Hasta ahora él ha estado trabajando con un gran equipo de campaña, pero un equipo de campaña que no tiene que ver con la élite tradicional política de Washington. Más bien un equipo de campaña que tiene que ver con el gran manejo de los medios de comunicación. Recordemos que él es una estrella de los programas de televisión, una estrella mediática, una estrella de los medios. Es como si para nosotros llegara al poder una persona que tiene, no sé, que es muy famosa en los reality shows o algo así. Una persona así está gobernando Estados Unidos, por tanto, yo creo que lo que más hay ahora son dudas. ¿Qué va a pasar con Chile? ¿Qué va a pasar con nuestra visa waiver? ¿Se van a terminar todos los acuerdos que ha ofrecido Estados Unidos para poder entrar a este país con mayor facilidad? ¿Qué va a pasar con tratados comerciales? ¿Se pueden renegociar? Ahí hay mayor dificultades porque hay aprobaciones legislativas. ¿Cuánto lo va a dejar hacer
el propio Congreso republicano, o va a generarse entonces aquí una pugna interna dentro del Partido Republicano entre los congresistas más moderados? Recordemos que acá los republicanos son los principales defensores del libre comercio. Gracias a ellos es que se han firmado la mayor cantidad de tratados de libre comercio de Estados Unidos con otros países, porque los demócratas normalmente están asociados a los sindicatos, que son los trabajadores americanos, que son los que se han opuesto a estos tratados. Entonces ahora se da vuelta completamente la tortilla, porque resulta que el candidato republicano no cree en lo que tradicionalmente ha creído los políticos republicanos. Demasiada incertidumbre a esta hora. Recién comienza a movilizarse la ciudad acá en Nueva York cuando nos acercamos a las 6 de la mañana en este país, y yo creo que hoy día va a ser sí un día lleno de análisis, de preguntas sin respuesta, de elucubración de teorías respecto de lo que pueda pasar con nuestros propios intereses como país y también con lo que pueda ocurrir para los intereses de los ciudadanos de este propio país. Muy bien, Mónica. Son las 6 de la mañana con 5 minutos allí en Nueva York. Prácticamente no han dormido todos ustedes. Los dejamos ahí a seguir reporteando, digamos. Va a ser un día, como tú bien dices, de muchísimo trabajo. Y te cuento que ahí justamente en Nueva York, lo tenemos acá en portada, el Daily News. Claro, es un diario sensacionalista, pero de alguna forma refleja la sorpresa y también la preocupación. Ellos hablan en su portada con una foto de la Casa Blanca, de la Casa de los Horrores, con la bandera de Estados Unidos invertida, y dice que a partir de hoy son los estados divididos de América, dando cuenta también de la sorpresa de la prensa que se había jugado por Hillary Clinton y que muestra un poco de desconcierto respecto de lo que viene por delante con el triunfo de Donald Trump. Muchísimas gracias, Mónica, por el contacto. Seguimos en comunicación permanente también a través de nuestras otras plataformas, particularmente nuestro canal de noticias 24 horas. Que estés muy bien, Mónica. Buen día. Hoy también en México ya está la reacción, se llama a una reunión, el presidente Peña Nieto llama a una reunión urgente de gabinete, ¿verdad?, para afrontar la crisis. Recordemos que el peso mexicano ha caído, ha tenido la peor caída en las últimas 2 décadas. Así que parte de lo que ya empieza a mostrar esta América, que empieza a despertar con nuevo presidente para Estados Unidos. Exactamente. El 20 de enero asume en el mando Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, ha llamado a Donald Trump, según ha revelado a la cadena de noticias ABC, el jefe de campaña de Donald Trump, pero sabemos que ni Obama ni Hillary Clinton han hablado públicamente tras el triunfo del republicano. Con las imágenes del vencedor, con las imágenes de quien a partir del 20 de enero es el nuevo presidente de los Estados Unidos, ahí está su esposa, despedimos la revisión de las noticias aquí en Tu Mañana. Que tengan una muy buena jornada. Buenos días. Buen día. Con el auspicio